Hola mis viajeros, en esta ocasión quería hacerles este contenido porque me estoy preparando para mi primer viaje a Alemania y la verdad es que estoy súper ansiosa de poder visitar este país. Sé que te estarás preguntando cómo voy a hacer para meter ropa, zapatos, accesorios, cosas de cuidado personal en una maleta tan pequeña, pero no te preocupes. Quédate hasta el final de este contenido que te daré algunos consejos. En esta ocasión viajamos con Lufthansa. El vuelo nos costó 466 euros para 2 personas desde España hasta Alemania. Y viajamos con Lufthansa porque es la única aerolínea que nos lleva al aeropuerto de Stuttgart. Siempre que vayas a viajar te recomiendo que puedas revisar la página de la aerolínea con la que vas a viajar para que puedas saber las dimensiones que tienen que tener tu equipaje, tanto de cabina como el de mano, como el de bodega, y que así no tengas ningún problema. Por ejemplo, en nuestro caso, que viajamos con Lufthansa en esta ocasión, las dimensiones del equipaje de mano como máximo tendrían que ser 55 por 40 por 23 centímetros. Así que te recomiendo que antes de comprar un equipaje de cabina o una maleta ya sea de mano, siempre revises los tamaños o que cumpla el tamaño estándar para todas las aerolíneas, porque al final es un equipaje que te va a servir para muchos viajes y que no tengas que estar gastando en equipaje cada vez que vayas a viajar, sino que sea un equipaje que puedas utilizar muchísimo. Y hay muchos equipajes que parecen que son muy pequeñitos y otros que son muy grandes, y la verdad es que tienes que leer bien, medir bien y fijarte bien en lo que estás comprando para que no tengas ningún problema al momento de abordar. Y es muy importante que lo tomes en cuenta con las ruedas. No únicamente hasta donde llega la maleta, sino con las ruedas. Entonces, si puedes ver, tiene 54 centímetros. Y de ancho dice de que tiene que ser de 40 centímetros. Y el nuestro tiene 38. Como máximo tendrían que ser 23 centímetros. Y en nuestro caso mide 19. Pero esta es una maleta con doble cierre. Y si nosotros necesitamos más espacio se puede ampliar. Entonces 19 es una medida perfecta porque ya cuando ampliamos la maleta, entonces ahí ya cumpliría unos 22-23 centímetros. En esta ocasión viajamos 2 personas y cada una tenemos derecho a un equipaje de cabina. Entonces cada uno vamos a llevar una de estas maletas. Y como pueden observar, estoy metiendo la ropa más ligera primero para luego meter la ropa más gruesa. La técnica consiste en enrollar muy bien toda la ropa para que te alcance perfectamente bien en la maleta. Ahora bien, con respecto a los zapatos, yo los voy a meter dentro de una bolsa porque no quiero que ensucien la ropa, pero aprovechen al máximo los espacios. Es un consejo que de verdad lo tienes que hacer, te va a servir muchísimo. Pero sobre todo tienes que confirmar de que no te excedas con el peso de la maleta. Normalmente es, según la aerolínea, va entre 8 kilos y 10 kilos. Entonces vamos a pesar nuestra maleta para confirmar que no nos estemos excediendo del peso que nos permite nuestra aerolínea. Te recomiendo siempre pesar la maleta. Esto es un dato muy importante y, como te explicaba, puede variar entre una aerolínea y la otra. Es muy importante que consultes la página web de la aerolínea con la que vas a viajar para que sepas si es 8 kilos o 10 kilos el equipaje de cabina que puedes llevar. Normalmente en los aeropuertos hay pesas donde puedes pesar. Si no tienes una pesa en casa,
lo puedes hacer en el aeropuerto, pero eso se acostumbra más al equipaje de bodega porque también es con restricciones, pero de ese tema hablaremos en otra ocasión. Como te explicaba, somos 2 personas las que vamos a viajar, entonces tenemos cada una un equipaje de cabina. En un equipaje ya hemos metido toda la ropa y los zapatos de ambos que vamos a utilizar allá. Y en el otro equipaje lo que quiero es meter todos aquellos accesorios de uso personal. Este tema es muy importante, así que te recomiendo que sigas viendo este video si no quieres tener problemas con tu equipaje de cabina. Es muy importante que sepas que ninguna aerolínea te permite llevar cremas o líquidos de más de 100 gramos o 100 ml. Esto es importantísimo porque si llevas una presentación de más de 100 ml, te van a pedir que lo tires a la basura, así a como lo escuchas. Lo que yo te recomiendo es que puedas conseguir envases de 100 ml y preferiblemente que digan 100 ml, como este que tengo yo aquí. Me han costado muy poco, los he comprado en un supermercado. La mayoría de los supermercados tienen este tipo de envases y hoy en día se está volviendo algo viral. Todos los supermercados lo quieren tener porque saben de que hay muchas personas que quieren viajar y no podemos llevar la presentación de champú en tamaño grande, ni podemos llevar la presentación de acondicionador o de crema para el cabello o de cualquier crema de tu preferencia. No lo podemos llevar en presentaciones de más de 100 ml. Entonces, lo que yo te recomiendo es que puedas conseguirte estos envases que son en presentaciones de 100 ml. Algunos de estos envases son con rosca, como este que tengo aquí, y otros envases son pues con una tapadera que si tienes miedo de que se te vayan a abrir, lo mejor es que le pongas cinta adhesiva y lo puedas meter preferiblemente en una bolsa de plástico. Pero si no tienes una bolsa de plástico transparente de estas así gruesas, con ponerle cinta adhesiva es más que suficiente. Y esto que para prevenir, pero lo normal es que no se te vayan a derramar en lo absoluto. Estas presentaciones de envase vienen muy bien para viajar y si tienes miedo de que se te complique si era crema del cabello o si era champú, yo lo tengo fácil porque cada uno tiene un color diferente. Yo uso diferentes productos y cada uno tiene un color diferente. Entonces, como ya lo conozco, ya sé cuál producto es, cuál es el champú, cuál es el acondicionador, cuál es la crema de cabello, en fin. Pero si tú no quieres complicártelo, pues con un marcador permanente lo puedes rotular y así puedes saber cuál es el champú, cuál es la crema de peinar, cuál es el acondicionador y puedes tenerlo todo muy bien organizado. Mi recomendación es que puedas llenar cada uno de estos envases con el producto de tu preferencia y esto te va a facilitar la vida, de verdad te lo digo, porque hay marcas que son universales, pero hay otras marcas que solo están en tu país y el día de mañana que viajes y utilices un champú que solo lo tienes en tu país, pero que te encanta cómo te deja el cabello, pues irás a otro país y no lo vas a encontrar. En cambio así lo puedes tener en una presentación de 100 ml que te lo pueden permitir perfectamente y lo puedes llevar y es algo de tu uso personal que no lo vas a tener que cambiar porque viajes a otro país y vas a sentir como que sigues en tu casa duchándote con el mismo champú. Otra recomendación es que le quites las cajas a todos los envases que puedas. Las cajas incrementan el volumen en tu maleta. Por ejemplo, esta pasta dental le voy a quitar la caja porque no me sirve llevarlo con caja. Únicamente le voy a poner un poco de celo adhesivo por cualquier cosa que no se me vaya a abrir o derramar, pero de lo contrario se podría transportar perfectamente bien. Únicamente te recomiendo quitar las cajas a
todos los envases. Como viajero tienes que amar las presentaciones pequeñas, todo en miniatura. Esto te va a facilitar la vida. Al momento que vayas a realizar tu viaje, solo vas a tener que disponer de aquello pequeñito que en algún momento compraste porque ya lo tienes allí. Incluso las cremas, si no es crema de tu preferencia, puedes cambiar la que no es de tu preferencia, quitar el contenido de esa crema y meter el contenido de tu crema favorita. Esto para que puedas tener una presentación de 100 ml. Probablemente si has viajado alguna vez ya has tenido alguna mala experiencia llevando productos de más de 100 ml. En una ocasión yo llevé una crema de 200 ml y me dolió ver cómo la tiraban porque la crema estaba a la mitad y yo dije, bueno, si es 200 ml y está a la mitad, me van a dejar pasar la crema. Pues fíjate que no, directamente al contenedor de basura. No importa si es un producto que está casi por terminarse, que el envase es de 200 ml y como está a la mitad, tú dices ya solo llevo 100 ml en líquido, pues no es así. Tiene que ser en presentación de 100 ml. Entonces es muy importante que puedas conseguir los envases de 100 ml y rellenar esos envases con los productos de tu preferencia. Esto te va a evitar complicaciones al momento de que estés pasando los controles de seguridad en el aeropuerto. Pero si es tu primera vez que vas a viajar, de verdad que sigue estos consejos porque te van a facilitar la vida. Con respecto al maquillaje, tienes que ser muy selectiva con el maquillaje que vas a llevar. Es preferible que el maquillaje lo lleves en una bolsa transparente como esta. Esta únicamente la utilizo para cuando viajo. Las presentaciones de los desodorantes, esta dice 50 ml. Si fuera de 100, todavía podría pasar. Puede ser de 100 o menos, pero nunca más. Estas toallas húmedas, la verdad es que no me dicen de cuánto es, pero yo las voy a llevar para ver si me pasan. Te recomiendo llevar lo básico, así como yo estoy llevando lo básico, y todo en presentaciones pequeñas, incluso el perfume. Esto es muy importante, es algo que no se te tiene que olvidar. Ahora bien, ya sabes, todas estas recomendaciones son para el equipaje de cabina. Si llevas equipaje de bodega, allí sí, ahí puedes llevar muchísimos perfumes, cremas y todo lo que quieras en presentaciones grandes. Pero este contenido es únicamente explicativo para el equipaje de cabina. Si viajas con toda tu familia, imagino que vas a llevar una maleta grande. Al menos uno de los pasajeros que lleve una maleta grande para que no tengan que hacer estas presentaciones, sino que puedas llevar el envase completo. Porque claro, estar haciendo esto para cada uno de los miembros de la familia es que no merece la pena. Aquí porque lo usamos 2 personas. Pero si son 6 o 8 personas las que van a viajar juntas, lo mejor es llevar un equipaje grande de bodega y que puedan llevar todas las presentaciones a como están. Y si puedes conseguir de estas bolsas transparentes, te van a venir de maravilla, porque los puedes meter ahí. Una vez que los selles bien, que te asegures que están bien sellados. He quebrado este. No los meto así porque solo me alcanzarían 3. Los meto de costado. Tienes que ingeniártelas y meterlos, acomodarlos todos. Incluso aquí me podría alcanzar uno más que no tengo. Bueno, pero me falta rellenarlo. Así que ya los tenemos. Espero que esta información te haya gustado y te haya resultado muy útil para darte muchísimas ideas para cuando realices ese viaje que tanto has planeado o que tanto has soñado realizar.
De verdad que muchísimas gracias por ver el video hasta el final, por darle like, por compartirlo con aquella persona con la que quieres viajar. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte porque aún nos faltan muchísimos destinos por descubrir. Un besito.